Molino de Santa Clara. Este lugar, al costado de la iglesia de Santa Clara, es más renombrado por lo que no tiene que por lo que tiene. Y aún así es importante, porque nos habla de la historia urbana, social y económica de este rincón de Barrios Altos. Como su nombre lo indica, este fue un establecimiento de molienda de trigo para convertirla en harina. Un lucrativo negocio, pues el pan siempre ha sido un insumo de primera necesidad. En uno de los arcos de su fachada aún podemos leer el rubro al que se dedicaba. Pero, ¿por qué establecer un molino en la zona? Pues porque las ruedas del molino necesitaban de un impulso hidráulico, y este lo proporcionaba la fuerza del canal o río Guaytica que a su costado circulaba y cuyas aguas ingresaban al establecimiento. Antiguamente el río circulaba destapado, luego se tapó y hoy no circula más por aquí. Pero nótese el trazado de las calles sinuosas para darse cuenta de que siguen el curso de una corriente. El edificio en sí mismo data de la segunda mitad del siglo XIX, pero se sabe que desde mucho tiempo atrás funcionaba como un molino manejado directamente por el cercano Hospital de Santa Ana para su provisión de pan. El inmigrante italiano Luis José Reynuso compró el molino y construyó uno nuevo con un hermoso estilo neoclásico, pero con reminiscencias florentinas, y lo más curioso se ve en estas fotografías antiguas: 18 esculturas de mármol ubicadas en el frontis e importadas de Italia, que representan en su mayoría a prominentes italianos. Por dentro, el local ostentaba escaleras de mármol de Carrara y más estatuas. En la década del 40 del siglo XX, los propietarios de entonces comienzan a vender las esculturas, cuya gran mayoría se encuentran ubicadas en el Museo Pedro de Osma, la Biblioteca Nacional y el Museo de Arte Italiano, donde hasta hoy las podemos admirar. El Molino de Santa Clara es parte no solo del patrimonio de nuestra ciudad, sino también nos cuenta el éxito e impacto de la migración italiana al Perú. Molino de Santa Clara. Nuestra Lima del Bicentenario.